Pero hay temas que en ocasiones no han sido vivencias. Por ejemplo, tu obra musical El Mesías. ¿Y cómo tienes esa imaginación para describir un acontecimiento futuro? Pero fíjate que no es la intención mía ponerme como una especie de premonitor de las cosas que van a pasar. Es crear una historia que yo tenía muchas ganas de desarrollar desde hacía mucho tiempo. La historia del nuevo Mesías, ¿cómo vendría? ¿Cómo vendría un Mesías en este momento? Vendría con parábolas, sandalias y una túnica a hablarle a la gente. Seguramente lo matan en 2 semanas, ¿no? El tipo duraría, si viene a cualquiera de nuestros países con esas expectativas, el tipo va a durar vivo 2 semanas. ¿Cómo vendría el Mesías? Ese es el ejercicio con el que empieza esa historia. Entonces yo pensaba que si un Mesías venía en este momento tenía que vivir en Nueva York, para empezar. El tipo tenía que instalarse aquí. Número 2, el tipo iba a tratar la manera de hacer un trabajo de convencimiento de masas, ya no con parábolas, sino que con un poder que debería de ser, en primera instancia, un poder económico que le permitiera determinadas cosas. Un tipo que debería comprar medios de comunicación, un tipo que debería lograr ciertas cosas para poder mandar su mensaje de una manera muchísimo más clara en una época de bombardeos de imágenes constantes que hay por todos lados, ¿no? En base a eso yo creo esta canción basada en un lugar físico que es Nueva York. Y cuando pasa el acontecimiento del 11 de septiembre, a mí me comienzan a llamar de todos lados. Yo andaba en Ecuador, me acuerdo, y las conferencias de prensa tenían todas que ver con qué pasó con eso. Y yo canto la canción en el camerino mío de Ecuador y me doy cuenta que la canción tenía muchísimas coincidencias, ¿no? Pero a la gente le impactó que encontrara muchas coincidencias en esa canción cuando no debió haberles impactado, porque nosotros vivimos de coincidir con la gente. En el caso de La Nena, es un ejercicio de crónica, de la historia de todos los días en nuestros países, del secuestro, en el que hay un ejercicio bien interesante, que es no dar mis puntos de vista al respecto, no hacer una crítica de los secuestradores o hacer un señalamiento de la niña, sino que simplemente ser una cámara cinematográfica que sigue el transcurso de toda la bitácora del secuestro hasta el final, ¿no? Es un ejercicio que a mí me llamó la atención porque es nada más un ejercicio de narrador. Señor Juez no es otra cosa más que un recuerdo anecdótico de mi época de estudiante y el sueño guajiro de cualquier muchacho que cuando pasa el presidente con su carro blindado agarrar una piedra y soltársela contra la ventana como una especie de expresar su inconformidad con el sistema. Y esta es la historia de un muchacho que es juzgado por las autoridades de un país que se hacen especialistas de juzgar los crímenes menores cuando a los grandes delincuentes regularmente los dejan libres y ni siquiera los juzgan, ¿no? Entonces es como crear una ambivalencia entre este personaje que cometió el atrevimiento de lanzarle una roca al presidente que ni siquiera le dio, porque claro, eso es lo que más le duele a él al final, si usted me está juzgando por todo eso y ni siquiera le di, ¿no? Entonces agarrarse de una historia como esta en un arreglo barroco, casi chusco, medio irónico, chistoso a veces, para poder contar una historia de carácter social que tiene una vigencia hasta el día de hoy, a pesar de que tiene mucho que ver con mi época de estudiante, ¿no? En el caso de Que sus cosas casas es vaciarme completamente desde un punto de vista existencial, ¿no? Con cuestiones que pueden ser a veces chuscas para alguna gente, pero que tiene mucho que ver con una realidad, ¿no? Agarrándome, enganchándome de cosas que primero me parecían chistosas a mí, pero emocionantes. Los negros tienen swing, los blancos pecan, ¿no? Las monjas tienen ganas, los niños sueños. Los muertos tienen sed, los vivos culpas. Los ricos tienen dietas, los pobres hambre. Y al final la mierda huele igual sea príncipe o sirvienta, ¿no? Como de entrada dice, ¿para qué nos dedicamos todos a jorobarnos la vida? Que era básicamente con lo que vos entraste hoy en la mañana, ¿no? Esa insistencia nuestra de jorobarnos la vida cuando hay flores, cuando tenemos aire para respirar, cuando hay un cielo y cuando todas esas cosas son gratis, ¿no? Las tenemos a la mano y nos olvidamos que están, ¿no? Yo creo que mi compromiso es hacer el disco mejor que esté en mis capacidades. Es básicamente mi compromiso. Además es mi negocio de vida. No económico, sino mi mejor negocio de vida es poner la cabeza en la almohada sabiendo que lo que puse en un disco es lo mejor que podía hacer. Lo demás ya no me pertenece.
incluso las canciones. Cuando yo termino de grabar un disco y las entrego, dicen, esta canción fue muy polémica, la censuraron. Bueno, las canciones ya se tienen que defender solas, son como hijos, ¿no? Yo me paso como un año cuidándolas, vistiéndolas, tratándolas de acomodar de la mejor manera. Después las comparto, cuando sale el disco, las canciones dejan de ser mías y se convierten en canciones de la gente, ¿no? Por lo tanto, el compromiso mío es hacer un disco que sea consecuente a lo que estoy viviendo, que sea el mejor trabajo que yo podía hacer, y eso es lo que me hace dormir tranquilo. En este trabajo, por ejemplo, me doy cuenta que soy víctima del entorno, como me ha pasado en otros discos, que no soy un inventor de canciones, que soy un tipo que se afecta de las cosas que tiene alrededor y que de esas cosas que pasan a su alrededor va y las escribe. Y alrededor de uno pasan muchas cosas que te permiten no ser un fabricante de canciones, sino una especie de cronista del mundo que te rodea, un poco como lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno sale a la calle pasa todo, pasa la mujer que te impacta, pasa el problema social. Cuando abres un periódico te das cuenta de las cosas que están pasando en el mundo, y todo eso, si tú abres las puertas y te dejas afectar, se convierte en un bagaje importantísimo que después llevas a la hoja en blanco como ejercicio de vida para el compositor, donde te puedes construir un mundo y donde puedes armar el mundo que a ti se te antoje, ¿no? Que es un ejercicio fantástico. Justamente existe una depresión ingrata a la hora de poner el punto final, porque te das cuenta que no eres dueño de absolutamente nada, pero mientras la hoja esté en blanco, uno puede ser presidente por un día, uno puede poner el mapa al revés y escribir si el norte fuera el sur, uno puede convertirse en taxista, uno puede ir y hablar de las señoras de las 4 décadas, uno puede meterse como en muchos recovecos a donde uno no acudiría si está pendiente de solamente escribir lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Yo cuando en mi época de estudiante en Guatemala, en medio de las dictaduras militares, yo no escribía ni una sola canción que tuviera que ver con una mujer o con una cuestión romántica, ¿no? Llegué a la conclusión un día de tanto que mis canciones estaban acudiendo muchísimo más al panfleto que al hecho artístico de crear una canción. Entonces, cuando uno dice, yo hago música protesta, entonces, y si se me antoja escribir una canción a esa muchacha que pasó y que me hizo pedazos la vida porque me pareció increíble, no la puedo hacer, ¿me entendés? O sea, es como encerrarte en un cuarto, echarle llave a todos lados y decir, yo pertenezco aquí nada más. Dejar las ventanas abiertas, las puertas abiertas y a poder acudir a distintas historias que te toquen, para mí es fundamental como compositor. Yo no me considero un tipo que escriba canciones de carácter social. Hago canciones de carácter social, pero no me segmento ni me ubico en ese sector exclusivo.